Bueno, hola, mi nombre es Felipe Díaz Charri, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y este es el video explicativo propuesto para la clase de Control 2 acerca de los diagramas P&ID o lo que se conoce en español diagramas de tuberías. Lo que voy a hacer es mediante el software de Microsoft Visio 2003, el cual pues, me permite hacer estos diagramas de forma fácil, ya que contiene pues, las librerías de, de tuberías. Entonces, el proceso pues, que yo elegí para realizar es el diagrama de tuberías de un generador de vapor, el cual normalmente se usan en la industria para la generación de energía eléctrica a partir pues, del vapor. Por ejemplo, aquí en Santiago de Cali, Colombia, las industrias azucareras generan un determinado porcentaje de vapor y con ese mismo vapor lo que hacen es que alimentan otro tipo de procesos. Bueno, entonces ya vamos a empezar con el desarrollo. A la izquierda del programa pueden ver donde están todas las librerías y toda la serie de instrumentos que vamos a utilizar. Lo primero que hice fue tomar el recipiente o el tanque donde se va a almacenar el agua que pues vamos a convertir en el vapor. Entonces lo primero que hago es eso, seguido de conectarlo a una válvula de compuerta o cuchilla y puede ser circular o rectangular. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es colocar un elemento de medición, esta línea no es, un elemento de sensado del flujo o del caudal, mejor dicho, y lo vamos a hacer mediante este elemento que me representa, puede ser por una placa de orificio. Entonces lo que me hace esta placa de orificio es poderme reducir el flujo y por lo tanto me reduce la presión del fluido y al mismo tiempo lo que hace es darme un sensado del, del caudal. Entonces, bueno, empezamos a conectar la válvula con el elemento. Ahora lo que tengo que empezar a pensar es en cómo voy a según la norma, a poner la nomenclatura a cada elemento. Entonces, para eso lo que voy a hacer es eh, a cada elemento le voy a colocar su respectivo nombre según la norma y lo haré mediante el círculo, lo cual me representa que es un elemento que está en el campo. Es un elemento que está en el campo, el círculo. Le coloco FB porque es una válvula de flujo y el número que le coloqué abajo indica el lazo. En este caso, pues el lazo 107. Generalmente los lazos siempre representan empiezan en 100 y el número final indica pues el lazo. Entonces vamos a trabajar en el lazo 107. La válvula de flujo es un elemento que está en el campo. Igualmente el sensor también estará en el campo, pero en este caso es un sensor, entonces el sensor se representa mediante la letra E, según la norma. Bueno, se me cortó el video, pero seguimos en la misma parte. Entonces, bueno, como lo que queremos es controlar este proceso, entonces vamos a agregar un controlador de tipo PLC, controlador lógico programable que se denota pues mediante esta nomenclatura, mediante este símbolo, perdón, según la norma. Entonces la línea horizontal lo que me dice es que pues, está montado en el panel principal, que el operador pues tiene fácil acceso a él. Y lo que me dice que es un controlador lógico es el rombo que está dentro del cuadrado. Este es el símbolo para los PLC. Entonces pues aquí ya controlador e indicador de flujo, porque la variable que estamos controlando es el flujo.
Y en el lazo pues va a ser el lazo 107. Listo. Aquí lo ideal es agrupar todo para que no haya problemas más adelante cuando requiera utilizar de pronto de nuevo este símbolo. Entonces ya tengo todo agrupado. Listo. Bueno, antes de, del controlador lógico, tenemos que colocar un transmisor, porque el sensor solo me da una señal, pero no, el sensor necesita un transmisor que me convierta la señal que me está dando en una señal eléctrica para que llegue al PLC. Entonces, pues eso el transmisor se denota con la letra T. Se denota con la letra T y la I porque también va a ser un indicador. Entonces, esto se lee transmisor e indicador de flujo. Y lo tengo que conectar eh, con una línea punteada. ¿Por qué? Porque la línea punteada me dice que la señal que está llegando a ese controlador es eléctrica. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro primer lazo de control. Vamos a empezar con el segundo. Entonces, para el segundo lazo necesito otra válvula, igual que la primera. Eh, Listo, tengo otra válvula, pero no, al parecer la librería no contiene la válvula que voy a utilizar, entonces me va a tocar fabricarla a mí, me va a tocar dibujarla a mí. Esta válvula yo encontré que se utiliza normalmente como un elemento final de control y se llama válvula de posicionador electronomática. Entonces, por lo tanto, pues más adelante voy a tener que conectar a una señal neumática, pero por ahora pues tengo que hacerla manualmente porque no está en la librería al parecer. El funcionamiento pues, de estas válvulas es que mediante una señal de eléctrica, recordar pues que las señales que manejan casi siempre son de, bueno, siempre son de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 5 voltios. Entonces, aunque generalmente pues la señal que se manda casi siempre es en corriente, ya que el 0 miliamperios pues significa el error. Entonces, como había dicho, pues tengo que conectarlo mediante una señal neumática que es la que pues, me va a activar mediante esa señal neumática que es de aire, claramente, va a posicionarme el abierto o, o el cerrado de la válvula. Entonces generalmente a los 20 miliamperios está totalmente abierta y a los 4 miliamperios está totalmente cerrada y se acciona mediante aire, mediante una señal neumática. Bueno, aquí ya creo que eso es todo, sí. Listo. Entonces, pues yo requiero un elemento que me convierta la señal de control, que va a ser una señal eléctrica, que me convierta pues esa señal eléctrica a una señal neumática. Entonces, para ello, voy a colocar un DY. La primera letra pues es una variable. En este caso, según la norma, la letra D eh,
no tiene una variable asignada, entonces lo podemos colocar como un intercambiador de señal eléctrica a señal neumática. Y la letra Y, que sería la segunda, nos denota casi siempre las funciones. Entonces, pues la función es la letra Y se utiliza como intercambiador. Y la variable, pues en este caso sería una señal neumática. Entonces, listo. Aquí mediante la regla voy a ver para conectar, es como una función que me da el programa para conectar mejor ahí las líneas, aunque más que todo por el orden, pero pues listo. Entonces ahí ya conecté mi intercambiador de señal. Eh, También pues debido a que, como ya expliqué, pues la primera letra es una variable que generalmente el usuario elige. Digamos lo que no es fácil para el operario identificar esta nomenclatura que usé. Entonces, lo que se hace es cuando uno va a hacer un intercambiador o algo así, lo que se acostumbra a colocar es este cuadrado, la, la, la línea está ahí ya, este cuadrado, y vamos a indicar qué señales vamos a intercambiar. Entonces, lo que voy a hacer es colocar corriente arriba y eh, la P abajo, que la P me representa pues eh, la señal neumática, y la I pues hay una señal de corriente. Siempre se coloca arriba la letra pues, de la señal que recibe, y abajo la señal a la que convierte. Esa es, esa es la forma de nombrarlo, a través de IAP. Listo, entonces ahorita vamos a realizar la conexión del segundo lazo de control. Vamos a conectar la primera válvula. Listo. Segunda válvula, y ahorita tengo que colocarla. Ah, no. Sí, colocar la válvula de salida. Otra válvula del mismo tipo, solo que esta va a ser la de salida. Okay. Listo. Ahí hice de nuevo lo de agrupar, pero pues sé que voy a volver a utilizar esta válvula electroneumática, entonces me va a servir para los siguientes lazos de control. Ahora, como queremos, lo que estamos controlando es una señal de neumática, entonces por lo tanto vamos a controlar a partir de la presión. Por eso es P y C, que es un controlador indicador de presión. Y nuestro elemento actuador en este caso pues es la válvula electroneumática. Ya, bueno, ya sabemos que al PLC siempre le llega una señal eléctrica y siempre pues envía una señal eléctrica. Entonces tengo que enviarle a ese intercambiador una señal eléctrica para que me la cambie a señal neumática. Entonces listo, ahí la cambio, ahí la envío.
Y antes del PLC siempre pues se acostumbra a colocar un transmisor, en este caso pues de presión, porque estamos controlando en este caso la presión. Ahora pues tenemos que conectar la válvula de salida a la siguiente válvula y después al transmisor. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer los siguientes lazos de control. La verdad es que ya todos los elementos que componen a este diagrama ya los expliqué, entonces lo que voy a hacer es realizarlo, pero para ver que el video no quede tan largo voy a cortar todo ese proceso y al finalizar pues ya explico todo el diagrama en general. El siguiente lazo pues ahí se alcanza a ver que va a ser de temperatura e igual voy a necesitar un controlador, voy a necesitar mi convertidor y voy a necesitar mi elemento final de control que va a ser la válvula electroneumática. Entonces, bueno, voy a cortar el video y al final lo explico. Bueno, ya terminé de realizar el diagrama. Entonces, vamos a empezar a nombrar pues, mis entradas y mis salidas. Se me había olvidado nombrar el tanque, que es en realidad el domo superior de una caldera. Recordar que pues este proceso se trata de controlar de control de flujo de vapor. Como lo comenté al principio, pues por ejemplo una aplicación aquí en la industria azucarera es para ese vapor lo utilizan para llevarlo hacia unas molinas y esas molinas lo que hacen es eh, generar energía eléctrica. La industria azucarera pues genera a partir del bagazo, lo quema y genera pues un porcentaje de vapor. En este caso pues lo que generalmente hacen para generar el vapor es hacerlo con agua desaireada. Listo, entonces pues tenemos el primer lazo de control, tenemos la válvula manual y tenemos pues el sensor de flujo del vapor. En la parte de mi lazo de control 102 es un lazo de control de temperatura mediante el cual lo que hacen es mediante ese TIT 102 es un transmisor e indicador de temperatura, lo que hacen es la temperatura que sale de mi lazo de control 104. Dependiendo de esa temperatura pues eh, se envía la señal al elemento final de control, que sería mi válvula de nivel electroneumática 102, y esa válvula lo que hace es regularme la entrada de agua de alimentación para, para este proceso. Entonces aquí voy a generar mis salidas. Lo que hace el programa es pues generarme otro plano de dibujo, porque pues esos procesos, este apenas es un pequeño proceso de todo lo que conllevaría, por ejemplo, la generación de azúcar. Entonces, como ya les comenté, pues el, una salida posible de este sistema puede ser el vapor a los molinos para generar energía eléctrica. Listo, entonces, y la otra salida, no se puede ser simplemente vapor o también lo que hace a veces es
lo que hace a veces la industria es retroalimentar el vapor de salida y volverlo a condensar para generar más agua y volver a realizar todo el proceso, porque una parte se puede volver a condensar y entonces la verdad es que pues, el vapor en la industria es controlar el vapor en la industria, el flujo y la presión es de suprema importancia. Entonces aquí doy por finalizado el video. Espero que se haya entendido y mi idea era a partir pues de darle un valor agregado a partir del software de Microsoft pues, para explicar este tipo de diagramas. Gracias por tu atención.